cloruro de magnesio. La muestra. La muestra puede ser de ADN, de ARN. Nosotros ya hablamos en la clase pasada o en una de las clases sobre la obtención de las muestras, sobre cómo las vamos a tomar, sobre la importancia de la temperatura. Esto es bastante importante para hacer una PCR. Si yo conservo mis muestras a una temperatura adecuada y no la voy a retirar todo el tiempo, sáqueme, guarden en el congelador, guarden en la nevera, lo puedo conservar. Si no, el ARN se degrada muy fácil por la presencia de ARN-asas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a trabajar en PCR? Si tenemos, por así decirlo, pudimos obtener después de la extracción de ARN más o menos 50 microlitros, que es una cantidad muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros usualmente cuando vamos a hacer una PCR, de cada muestra solamente vamos a utilizar 5 microlitros. Entonces, pues, ¿yo qué voy a hacer? Si en el resultado final de la extracción, usualmente, y si he hecho las cosas bien, me da 50 microlitros, me permito entonces pasar a hacer unos alícuotas. Voy a poner en cada tubito independiente de PCR para guardarlo a menos 20 grados o a menos 70, dependiendo del tiempo que va a demorar en utilizarlos, unas alícuotas pueden ser de 5 o de 10 microlitros, con el fin de que cuando va a trabajar solamente retire la muestra que necesito de acuerdo al trabajo y lo demás se queda congelado para que no se me vaya a degradar. Entonces, en esto hay que ser bastante juiciosos para no ir después a perder todo el trabajo que vamos a hacer. Necesitamos entonces un agua libre de DNA para trabajar en biología molecular. Puede ser lo que nosotros utilizamos es, preparamos agua con DPC, que es un dimetilpirocarbonato, para poderla dejar libre de RNasas, con el fin de que no nos vaya a dañar la muestra. Entonces, si nosotros podemos manejar todo esto así, vamos a trabajarlo y vamos a obtener los productos que necesitamos para hacer nuestra PCR. Ustedes me dirán, ¿por aquí le vamos a agregar agua libre de RNasas? La vamos a agregar porque entonces nosotros vamos a hacer unas cuentas y tenemos que ajustar para que el equipo nos funcione. El equipo usualmente nos va a pedir de qué cantidad vamos a poner y usualmente se le dice que unos 30 microlitros. Entonces nosotros tenemos que calcular la concentración de los primers, el buffer, el cloruro de magnesio, los DNTPs, la TAC polimerasa y la muestra. Si usualmente yo trabajo con 20 microlitros para hacer la PCR, entonces vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo una de cloruro de magnesio, le voy a poner 0.75 microlitros, los DNTPs en una mezcla que van todos, los 4, le pongo 0.5 microlitros, de los primers le voy a agregar 1.25 microlitros, le voy a poner perdón, los primers que van en reverso y los primers que van en forward, los que van hacia adelante, de cada uno 1.5 microlitros, y de TAC 0.5 microlitros. Entonces, a esa muestra necesito agregarle el resto para que me ajuste a 25. Entonces, aquí me dice que después de agregar la muestra, que son 2 microlitros, de agua le debo agregar 16.25 microlitros para ajustarlo a 20. Entonces, todo esto va a ser ajustado con las formulitas matemáticas que son muy fáciles para que nos den los 25 microlitros o los 20 con los que vamos a trabajar. De acuerdo a eso. Dime. Doctora, es que hay una compañera que dice que sí, por favor, podría repetir lo de las concentraciones y los
de los, ¿qué? Pues, de las concentraciones que acaba de dar, por favor. Ah, bueno, no, mire, uno cuando tiene esto, las concentraciones no hay necesidad de que se las aprendan ni que las tomen de apuntes por lo siguiente. Uno, dependiendo de lo que vaya a trabajar, lo puede calcular. Pero entonces, para que más o menos entiendan y repetirles, entonces tenemos que mi concentración de volumen final va a ser de 25 microlitros. Eso es lo que yo le voy a poner porque yo tengo que graduar con los ciclos que ya necesitamos, tengo que graduar el termociclador. Entonces el termociclador me va a decir, usted puede hacer aquí un volumen final, yo tengo capacidad, dice el termociclador, para hacer un volumen final de 20, de 25, de 30 hasta 50 microlitros. Entonces depende. Pero entonces vamos a trabajar un volumen final de 25 microlitros. Voy a tener un buffer que voy a agregar ahí en un tubo de pre-PCR de 2.5 microlitros, le agrego cloruro de magnesio 0.75 microlitros de DNTP, que es una mezcla donde están los cuatro, le voy a agregar 0.5 microlitros y de cada primer, ¿sí? El que va hacia adelante y el que va al reverso, que ya ustedes tienen la imagen, de cada uno 1.25 microlitros. De TAC le puedo agregar 0.5 microlitros y de la muestra le puedo agregar, 2 microlitros. A toda esa suma, ¿sí? Que en este momento aquí no la tengo, pero toda esa suma me toca aforarla o completarla con agua. En este caso, pues tengo aquí el cuaderno 16,25 microlitros. Eso es para que se me ajuste a los 25 microlitros que necesito y que programé, que calculé. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto no es solamente que ustedes tengan estas cifras, porque esto se calcula independiente para cada PCR que se va a realizar, pero lo que quiero que vean es que las cantidades son ínfimas para nosotros. 0.5 microlitros es casi nada, pero así trabajamos y matemáticamente lo vamos ajustando y el agua, que era nuestro producto, digamos aquí final, es para ajustar. Por eso queda un agua que es libre de DNA y de RNasas para biología molecular. Como es un agua muy cara, nosotros la preparamos en el laboratorio, hay una fórmula para prepararla, de tal manera que se le agrega el convertido para que permita que ella quede libre de DNasas y de RNasas. ¿Quedó comprendido o repito? ¿Aló? Hola, alguien que me diga si está comprendido, que me hizo la pregunta. Sí, doctora, sí, la verdad, sí, comprendido. Pues Sí, doctora, igual, ya quedó claro. algo vuelve y se le pregunta. Bueno, entonces vamos a pasar ahora que cuando vamos a hacer la PCR, hacemos unos controles en la convencional, en la que estamos hablando, que tienen que ser condición para poderla hacer. Tenemos que tener un control positivo y un control negativo, para saber que lo que estamos haciendo, sí lo estamos haciendo bien. Porque después no nos puede salir todo positivo, porque entonces nos va a quedar la pregunta si hicimos las cosas bien, si las hicimos, qué fue lo que pasó. Entonces, ¿yo qué voy a agregar de control positivo? Yo voy a agregar de control positivo una muestra donde estoy segura de que ahí tiene que estar lo que yo estoy buscando. Y un control negativo, una preparación, como cada muestra va en una mezcla independiente, ¿sí? Ahorita la vemos, tengo que tener una muestra, que ahorita lo vemos como, que definitivamente yo sepa que ahí no puede haber nada. O sea, los mismos reactivos que preparé ahorita, pero sin la muestra. Por ejemplo, polio. Si yo voy a hacer una PCR buscando en una muestra de heces de un niño que tiene una parálisis flácida, yo no tengo muestras de poliovirus guardadas en mi laboratorio y no las puedo tener porque tengo esa prohibición expresa de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Salud,
que me preguntan cada año y me dicen, ¿usted tiene muestras guardadas de polio? No, no tengo. Y eso lo tengo que poder jurar. Nosotros tuvimos hace 5 años, cuando nos empezaron a retirar del laboratorio todas las muestras de polio, tuvimos que destruir todo lo que teníamos de muestras guardadas de polio. Y uno de los estudiantes me decía, profe, pues no botemos todo, guardemos uno. Y dije, no, si vamos a escribir que no tenemos nada, es porque no tenemos nada. Entonces nosotros, ahora, ¿qué hacemos para tener una muestra positiva que nos sirva de control? Nosotros solicitamos que nos regalen una gota, porque con una gota es suficiente. Ustedes se dieron cuenta que nosotros trabajamos con microlitros, una gota de la vacuna oral de polio. Ahí sabemos con seguridad que hay polio. Y si miramos el inserto que trae la vacuna o las especificaciones de la vacuna, podemos calcular cuánto trae esa gota y podemos hacer todos los cálculos para saber la muestra que nosotros estamos poniendo como control positivo, cuánto tiene. Entonces, así tenemos nosotros que buscar la forma de obtener un control positivo si no tenemos. Entonces, yo sé que ahí tiene que haber polio y que si yo hago las concentraciones bien y pongo los primers adecuados, me tiene que dar una banda positiva que ahorita la vemos. ¿Y yo qué hago en control negativo? En control negativo, entonces, yo hago la misma preparación que mencioné ahora, donde estaba el buffer, el cloruro de magnesio, los DNTPs, los primers y la TAC y el agua, pero sin la muestra. Esa es la condición. Sin la muestra, porque yo no puedo tener un control negativo, que lo pongo así. Si a mí me da positivo donde está el control negativo, pues ya apague y vámonos, porque hay que volver a repetir todo el procedimiento. Bueno, una vez entonces que yo tengo esto, ¿dime? Pregunta. ¿Qué se hace, por ejemplo, en el caso de que yo no tenga un control negativo a ciencia cierta? O sea, no exista. En este caso, pues tenemos una gota de la vacuna de polio, pero, por ejemplo, en el caso de, dígase, el nuevo coronavirus que está rondando, que es el SARS-CoV-2, ¿cómo hicieron para saber que era algo nuevo? Vea, esa sí es la pregunta del millón. Esa es la Ok. pregunta del millón y por eso se han demorado tanto, pues han funcionado tanto con las pruebas diagnósticas. Ese COVID-10 tiene una relación con el SARS, ¿sí? Ah, ok. Entonces, se empieza a buscar, claro, estamos hablando de laboratorios avanzados, Ujú. se empieza a buscar cuando cogen la muestra y yo la secuencio, ellos me van a dar unas regiones y puedo tener la secuenciación completa, ¿cierto? Ujú. Entonces, con eso, y si la comparo con el otro que se parece, me puede dar unas similitudes y puedo trabajar entonces buscando las condiciones que más se me parezcan si no tengo esto. Los coronavirus no están tan, que digo yo, no son tan nuevos. Este que salió sí, tiene sus condiciones, pero en el laboratorio se puede buscar lo que pueda tener como control positivo inicialmente que me pueda parecer y que lo pueda ajustar, buscando una proteína de cápside, buscando una región, no tienen que ser regiones muy grandes, pero sí Ah, lo puedo llegar a buscar cuando esto no, pero sí es un problema. Me explico, yo, proyecto de hepatitis E, tuve muchas dificultades para encontrar un control positivo. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó hacer una cosita que se llama el PCR en tiempo real, que lo vamos a hacer, lo vamos a ver ahorita. Él me dio en unas muestras que se consiguieron que estaba positivo, ¿sí? Si del PCR en tiempo real no me va a decir la región, ni me va a decir el genotipo, ni me va a decir nada, pero me va a decir aquí está el virus. Entonces yo con eso me puedo ir a hacer una PCR convencional, a probarla con los primers. Ahorita vamos a ver eso, para poderlo identificar. Pues sí es complicado cuando no tengo un control positivo, pero si yo busco unas regiones en el genoma que me puedan decir que este tiene las mismas condiciones que el otro, lo puedo sacar. ok. Pero es un problema, realmente cuando yo no tengo un control positivo para verificar. Pero usualmente, ¿sabe qué hacemos nosotros? Nos comunicamos con los demás colegas en los laboratorios y ellos nos mandan los controles positivos. Y nos apoyamos en eso. Bueno, entonces,
Habíamos hablado, quedó satisfecha la pregunta. Sí, totalmente. Bueno, entonces habíamos hablado de la TM, que es la temperatura de anillamiento y extensión. Es una temperatura que también tenemos que calcular nosotros si nosotros estamos generando los primers. ¿Recuerdan cuando fueron a hacer el blast con los primers que habían unas condiciones que yo le pedía? Entonces, ellos me van a decir, usted cuánto le va a poner de temperatura de anillamiento, cuánto le va a poner de extensión, qué va a hacer con esto, qué va a hacer lo otro, calcúlele la guanina citosina, y entonces para eso tenemos esta regla de balas que es importante. Esta es súper importante porque con esta yo puedo calcular en una secuencia, ¿sí? Puedo calcular en una secuencia la TM, que se la tengo que definir cuando yo voy a originar o a crear los primers. Si yo no voy a hacer eso, ¿sí? Si yo no lo voy a crear, entonces usualmente ya viene y me dice, mire, córralo con este programa porque ya otro lo ha hecho. Si yo tengo problemas con lo que los papers, pues los artículos me están diciendo, porque muchas veces, qué pesar, hacen unos artículos, uno los toma, eh, coge los primers que ellos le dicen, los manda a hacer y resulta que no nada. Y uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Si los fulanos de tal lo publicaron en la revista tal, una revista de alto impacto a uno, y esto no me está saliendo. Entonces tenemos que empezar a ver cómo vamos a trabajar con esa TM, si bajamos, si subimos la TM, si le cambiamos a los primers. Es decir, es un juego que nosotros, un juego entre comillas, que nosotros en el laboratorio llamamos estandarizar la prueba. Cuando logramos conseguir nosotros que las concentraciones que agreguemos para hacer las reacciones en PCR y logramos que nos salga un gráfico como está aquí, que podamos identificar sin ningún problema y que sea repetible, que yo lo pueda hacer 5, 10, 20 veces y me salga lo mismo, eso se llama estandarizar la prueba. Entonces, con esta fórmula que es tan importante, yo puedo trabajar para estandarizar la prueba. ¿Vamos ahí bien? Bueno. Entonces pasamos ahora a los termocicladores. Entonces son capaces de realizar rápidos cambios de temperatura porque ustedes se dan cuenta que tenemos un ciclo de desnaturalización, de alineamiento con el cebador, y la extensión de la cadena. Eso se hace con juegos de temperatura, ¿sí? Usualmente nosotros podemos tener en cada termociclador 25 pruebas. Y usualmente la temperatura el tiempo de duración de cada proceso, es decir, desde que iniciamos hasta que termina, más o menos se demoran 2 horas y media. Entonces, por eso, cuando nosotros estamos pensando en que nos digan, bueno, en el laboratorio de biomédicas, ¿por qué no se ha trabajado todavía para hacer COVID-19, para poder hacer el diagnóstico? Que es una pregunta que han hecho y que apenas se está trabajando para implementarlo, es que si yo solamente puedo hacer 25 pruebas, ¿sí? Más todo lo que necesito, más todos los pasos de extracción, con un solo termociclador, me voy a demorar mucho. Les cuento, en el Instituto Nacional de Salud tienen entre 40 y 50 termocicladores que pueden trabajar día y noche y que cada 2 horas sacan el total de pruebas que se le pueda poner a eso ahí. Entonces es un volumen más grande. Estos termocicladores, ustedes verán aquí se gradúa, eso es eso es programarlo, y programarlo de manera muy sencilla. Pero aquí, ¿qué es importante? El tipo de polimerasa que nosotros vamos a utilizar, hay que tener en cuenta que tiene una vida media de 30 minutos a 95 grados, ¿sí? Por eso, este número de ciclos es menor
cuando está haciendo los ciclos aquí, puede ser de 30, de 25, pero el total de ciclos que yo antes les dije puede ser de 40 ciclos en total de todo, pero en la parte donde está la TAC polimerasa actuando, entonces va a ser así. Entonces aquí ya tenemos nosotros las muestras. Esto aquí está muy grande. Usualmente lo que nosotros colocamos que son más o menos 20 microlitros, ubíquense en que puede ser la mitad, más o menos aquí, la mitad de este contenido. Entonces, nos vamos con esto y nos vamos a visualizar el producto en un gel de agarosa. Entonces, ese gel de agarosa lo vamos a hacer en una cámara de electroforesis que pueden ser de este tamaño, ¿sí? O hay unas inclusive mucho más grandes. Esto que llevamos nosotros es como la cámara, esto es como una cajita y esto es lo que nosotros llamamos los peines. Esos peines, a ver, mira aquí, esos peines que van a facilitar que me generen unos espacios en el gel es un polímero que se va a trabajar como una gelatina y en esos pozos es que yo voy a agregar, entonces vamos a ver aquí, voy a agregar la muestra. Vamos a verlo entonces. Entonces yo tengo aquí que voy a pesar la garosa. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar cuál va a ser el porcentaje de agarosa que va a tener mi gel, porque eso va a depender del tamaño de mi virus. Este gel al polimerizar va a generar como un entramado de redes, no sé si se lo imagina, un entramado, que va a permitir que por corriente eléctrica de negativo a positivo, en el gel se vaya a poder realizar este corrido, ¿sí? Para que yo lo pueda visualizar. Entonces, si yo hago un gel de agarosa con muy bajita concentración de agarosa, los poros de aquí van a ser muy grandes y yo cuando ponga a correr el gel, se me puede salir y entonces no voy a encontrar nada. Entonces, por ejemplo, usualmente estamos trabajando con virus en una concentración de 1.5 o de 2 al 2% de agarosa en una solución buffer que me va a permitir que yo pueda hacer esta mezcla. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo la garosa, la pongo aquí en este frasquito, pongo la solución buffer, una solución que me va a permitir todo que este corrido todo se dé. Lo voy a poner a calentar, nosotros lo calentamos más o menos 30 segundos en un microondas, se calienta hasta que esté bien transparente, no se puede dejar más porque se bota y se nos descuadra la concentración. Y aquí armando la camarita anterior, ustedes van a ver los peines, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es que no se me va a Doctora, integrar, no se me va a meter integrado al RNA, perdón, al DNA, porque ya tengo un DNA aquí, para que yo lo pueda visualizar, sino que se va a adherir, ¿sí? Como por fuerita, por así decirlo. Entonces, ¿qué tiene esto? Que este es mucho más seguro que los que nosotros hemos usado, que se integran en el ADN. Son más reactogénicos y producen lesiones de ADN. Entonces son más contaminantes, como por ejemplo el bromuro de tidio. El bromuro de tidio que usamos antes para poder ver esto así bajo la luz ultravioleta, tiene la condición de que se va a integrar dentro del ADN para poderlo visualizar. Entonces eso quiere decir que se me puede pegar en la piel, que se me puede pegar en cualquier parte del cuerpo si no tengo todas las precauciones y es cancerígeno. Entonces nosotros, por ejemplo, en biomédicas ya tratamos de retirarlo y estamos utilizando este CyberSafe. ¿Y cuánto le agregamos a esto que pueden ser 50 microlitros, por ejemplo?
Le agrego más o menos 3 microlitros de este reactivo para que después yo lo pueda visualizar. Entonces yo ya tengo esto, ya lo preparé, lo calenté, le puse los 3 microlitros de CyberSafe y me vengo a la camarita que les mostré arriba que ya está armada y la pongo aquí. Entonces yo pongo esto aquí, me voy a volver un momentico por favor. Entonces la pongo aquí sobre esta partecita, a esta cámara, esta partecita aquí la pongo, esto va a tener aquí una forma de que yo cierre para que no se me escurra el gel cuando lo ponga, y cuando ya esté solidificado, que son más o menos a los 15-20 minutos, voy a retirar estas peinetas y voy a ponerle aquí el buffer de corrido que se llama. Todo este buffer la voy a llenar hasta el límite que me diga la cámara para poder, la tapo, pongo los electrodos y me voy entonces ya a que quede asegurada en la fuente de energía. En la fuente de energía ya más o menos va a correr unos 30 minutos, 25-30 minutos, para que me permita durante todo este tiempo que se vaya presentando esto aquí. Entonces yo aquí ¿qué tengo? Tengo un marcador de peso molecular, tengo las muestras que vienen en cada huequito que yo pude obtener de aquí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está desocupado, o aquí había una muestra que era un control negativo, por ejemplo, y aquí tengo otro marcador de peso molecular. Vamos a ver entonces qué trabajamos con el peso molecular, y esto es lo que yo voy a visualizar. De pronto aquí no se ve muy bien y se ve como en rojo, pero esto lo tengo que ver en luz ultravioleta. Y esto Doctora, usualmente lo hago en cuarto oscuro. una ¿Preguntas? pregunta. ¿Qué es lo que se le agrega a los 3 microlitros del Este Cyber 6 Cyber? se lo voy a agregar a la agarosa que ya tengo preparada, que le eché el TAE y la agarosa. Este TAE, pues no se tiene que aprender el nombre, esto es como un buffer que lo voy a mezclar con la garosa. Aquí la calenté para que se me disolviera bien la garosa, eso queda transparente, queda hirviendo, además eso quema como si fuera, como si estuviera haciendo, ¿qué será? Alguna melcocha o algo, porque eso queda súper caliente, lo dejo enfriar, y a esta mezcla que voy a poner aquí, para que después entonces yo le inocule con una pipeta, pongo esto aquí, entonces lo pueda ver cuando ya esté el corrido, lo voy a ver aquí en esto. Hay una cosa importante, yo no puedo poner las muestras aquí hasta que eso no esté solidificado, porque eso me va a dejar unos huequitos. Es como si yo le metiera a la gelatina corriente que yo hago en la casa, le dejara un palito, mientras se solidifica, le retiro el palito y me va a quedar ese huequito ahí. Eso hace la peineta. Y con mucha precisión yo voy a coger con una pipeta, una vez que ya yo retiro la peineta y le pongo a esto el buffer aquí para que me pueda correr, porque yo lleno esto con más TAE, lo lleno, no con este me da el gel, ¿sí? Pero para poder que corra, perdón, tengo que llenar de este líquido, digamos, de ese buffer, lleno toda la cámara para que después entonces yo pueda en estos huequitos y con una pipeta poner más o menos lo que yo calcule la cantidad. ¿Yo qué voy a poner aquí para poder hacer estos puntos? Perdón, yo miro una cosa. Para poder hacer estos puntos, entonces yo qué voy a hacer una mezcla. Yo me voy a una hoja de papel, ¿sí? Encerado, un pedacito chiquito, una franjita más o menos de 1 centímetro o 2 centímetros. Lo voy a poner ahí y voy a coger ¿qué? Voy a poner la siguiente mezcla. En esa mezcla tengo que tener mucho cuidado, y usualmente ¿yo qué hago? Yo marco en cada sitio lo que quiero poner. Si voy a poner la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, para no tener problemas de que se me vaya a enredar, porque igual como yo tengo un cuaderno de laboratorio, en ese cuaderno yo hago el gráfico, hago el cuadrito este lo hago a lápiz, y voy a marcar en el cuaderno que aquí en este primero el marcador de peso molecular, aquí está 1, quiere decir que es la muestra
de heces de Finlandia, esta va a ser la muestra de heces de Salento, esta va a ser la de Quimbaya y esta va a ser la de Circasia. Y aquí se puso otro marcador de peso molecular. Esta no va a llevar mi control positivo, por ejemplo, que yo no le puse, pero entonces porque no lo tengo, pero puedo asumir entonces que en vez de que el 4 que les dije que era de Circasia, ese es el control negativo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a tomar en el papelito que les dije, que voy a marcar, entonces, ¿lo que hago? Voy a poner un mililitro, un microlitro, me equivoqué, aquí todo es con microlitros. Voy a poner un microlitro de buffer carga, así se llama. Este tiene una preparación especial y es distinto al que yo voy a poner aquí para correr todo esto. A ese mililitro le voy a agregar microlitros, entre 3 y 5 microlitros de la muestra. ¿Sí? Eso es todo lo que yo voy a hacer. Y cuando tenga esa mezcla, entonces es la que le voy a poner yo en cada huequito de estos. Este marcador de peso molecular ya viene con su buffer carga, o sea, su buffer que va a permitir que se pueda correr, o sea que a él no le pongo nada. Este viene el marcador de peso, esta es la muestra que le voy a poner 3 microlitros de muestra más 1 microlitro de buffer carga y así lo voy a hacer. Si aquí, por ejemplo, en este 4 no voy a poner nada de muestra, también pongo el microlitro del buffer carga para ver si corre algo o no, si estoy contaminada. ¿Vamos bien? ¿O hay preguntas? Bueno, entonces vamos a ver el marcador de peso molecular. Ese marcador que les mostré aquí, me lo van a vender y me dice de dónde va, de qué pares de bases va, hasta dónde corre, cuál es el tamaño de los fragmentos. Y aquí vamos de 200, 400, 600, 800, y aquí tengo uno que es más pequeño. Va de 100 a 200, a 300. ¿Con qué fin? Con el fin de que si a mí me dijeron los primers, si ustedes se recuerdan los que trabajamos en hepatitis, que tenía uno que era de 137, entonces yo digo, bueno, ¿yo qué espero? Pues espero una banda de 137 y me voy a ir a buscar la banda que me aparezca más o menos aquí abajito. O si es de 380, pues la banda me va a aparecer por aquí. Y dependiendo de las bandas que yo esté buscando, que me diga la longitud de los primers, del fragmento que yo estoy buscando, entonces va a poner el peso molecular. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Entonces dice que tenemos un gel de agarosa al 1.5% teñido con bromuro de tidio. Aquí si no estamos tan seguros, este sí es muy complicado. Entonces nos va a decir que en el carril 1 que hay, marcador de peso molecular, 50 pares de bases. Esto lo van a encontrar ustedes en los artículos, ¿sí? Y en el artículo se tiene que presentar de esta forma, diciendo qué tiene cada carril y qué contenido de muestra tiene o cuál es el nombre de la muestra. Entonces dice aquí que el primero tiene marcador de peso molecular, el carril 2 lleva un control positivo obtenido del cultivo de L, interrón, acerobat, todo me lo da. Ese es el segundo. Aquí me dice la cepa, me dice los pares de bases, me dice toda la información que necesito. El carril 3 me va a decir que es una dilución de la muestra en 1.10, el carril 4 en 1.100, el carril 5 en 1.1000, el carril 6. ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser estas diluciones tan altas? Cuando yo empiezo a encontrar en esto, estas diluciones que van apareciendo, miren cómo va aquí esta banda, porque así se le dice, esta banda lo fuerte, y aquí ya empieza aquí una rayita, más o menos que uno dice, bueno, con los ojos de la fe, la estamos viendo, y aquí ya desaparece.
Este es una PCR donde están estandarizando la cantidad de muestra que es capaz de captar esas concentraciones para la PCR que se están haciendo. ¿Sí? Entonces, yo voy a ver con cuánta cantidad tengo que trabajar para que yo pueda detectarlo. Eso es parte de la estandarización. Y en el carril 9, aquí sí dicen que hay un control negativo. ¿Sí? Entonces, mire que ellos van aumentando las diluciones, ¿y esto para qué me sirve? Para saber con qué cantidad de muestra también puedo trabajar. Por ejemplo, esta 6 es una muestrica muy tenue que me va a dar mucha dificultad, pero aquí, por ejemplo, está la 4 que está bien, la 5, bueno, la 5 la aceptaríamos, la 3 y la 2. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que yo estoy buscando son unas bandas bien limpias, unas bandas que no tengan ruido alrededor. Ruido es cuando se ven unas sombras muy grandes y esto me puede, mire, y aquí está frente al marcador de peso molecular. Si ustedes alcanzan a ver aquí, y yo casi que trazar una línea recta, me está dando el marcador de peso, X peso, y aquí me está dando una banda, unas bandas que todas están, si me fijo, en el mismo peso. ¿Correcto hasta ahí o preguntas? Bueno, entonces aquí vamos a ver unas bandas distintas. ¿Sí? Miren, estas bandas están en los 500 pares de bases. Aquí está el marcador de peso. ¿Cómo está? Miren estas bandotas tan gordas y estas como están de feas, por así decirlo. Estas son unas bandas que tienen muy mal cálculo. Posiblemente esta banda yo diría que está muy gruesa, que tiene mucha cantidad de algo pasó aquí, algo pasó con esto, ¿sí? Entonces yo prefiero y quisiera que todas mis reacciones se dieran así, con esta limpieza de bandas. Cuando esto sea así, posiblemente eh, se diga que se tiene que bajar las concentraciones un poquitico para que no queden estas muestras tan grandes. Bueno, entonces ya viendo la PCR convencional, ¿quedaron preguntas? Estoy pendiente. Bueno, vamos a hablar entonces de la PCR en tiempo real. Es una técnica que permite amplificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta el producto de la amplificación. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Con una señal de intensidad de fluorescencia que nos va a dar alta especificidad y un amplio rango de detección. Esta PCR en tiempo real es muy, digamos, es más chévere en el sentido de que yo hago una mezcla más sencilla, ¿sí? Ya ellos me van a decir, me van a entregar todo. Y cuando digo ellos son las casas comerciales, me van a decir, mire, usted va a hacer una PCR en tiempo real. Le voy a dar el kit de extracción y le voy a dar el kit de PCR. Pues le voy a dar, es un decir, me lo van a cobrar. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que ellos cuando me van a dar el kit de extracción, o sea, la casa comercial, me va a dar en sus mezclas para hacer la extracción unos reactivos que van a permitir que yo pueda, cuando haga la extracción, saber si la extracción que quedó correcta y yo la voy a visualizar en la pantalla que ahorita la vemos. Y cuando voy a hacer la PCR me van a dar todo mezclado y no necesito sino agregar la muestra. Calcular cuánto le voy a poner a cada tubito de PCR, de los que ya vimos chiquiticos, más la muestra, pero ellos me lo van a decir. Yo ahí no voy a tener ningún problema, porque por ejemplo, si yo voy a trabajar con un reactivo de microG para buscar mi hepatitis E, me van a decir, mire, le voy a entregar una mezcla que le va a servir, usted puede hacer 50 reacciones de ahí, pero para una reacción usted va a tener todos los primers y
de otra mezcla va a ponerle 4.2 microlitros. En las cifras no se van a poner a apuntar eso, que solamente por explicarles aquí esto. Y de encima 13.8 microlitros. Y de muestra le va a poner 12 microlitros. Entonces, todo ese volumen es lo que usted va a poner a trabajar. O sea que es mucho más fácil y es mucho más rápida y tiene menos componentes que me toque agregarle. Entonces, eso me va a facilitar que no tenga tanto error con el pipeteo ni con estas cosas. Bueno, entonces, esta reacción tiene la capacidad de monitorear el progreso de la PCR a medida que ocurre, es decir, en tiempo real. En la que vimos antes, tenemos que hacer la extracción, montar la cámara, hacer el gel, preparar la reacción para poderla visualizar, donde yo le agrego el buffer carga, donde el gel de agarosa le tengo que poner el Sarben Safe, donde tengo que poner la muestra. Después de que yo ponga eso, que ya me tocó esperar como 15 minutos para que el gel se solidifique y después entonces aplicar esto y después esperar otros 40 minutos para visualizarlo. Aquí solamente yo hago esta mezcla, la pongo en el PCR, en el equipo de PCR, en el termociclador, y empiezo a correr y puedo mirar la pantalla. En el caso, por ejemplo, de la hepatitis E, cuando utilizo un PCR de tiempo real, más o menos a los 30-35 minutos yo ya puedo ver en la pantalla, 40 minutos, si ya tengo un producto positivo o no lo tengo. Entonces, esta es la ventaja, porque él mismo me va a decir, mire, cuando usted vea a partir de, bueno, ahorita que les muestro bien cerquita, cuando usted vea a partir del ciclo 30, si empieza a subir los controles, entonces, y empieza a subir la muestra, ya usted puede hablar que es positivo. Este es uno de los equipos. Nosotros tenemos en el laboratorio uno más o menos, es pequeño, tenemos un termociclador muy pequeño, es más o menos la mitad de un computador portátil y tiene la altura de más o menos unos 12 centímetros, es una cajita como de ese tamaño, se ve como una cajita de ese tamaño, y lo conecto a mi computador personal que ya tiene el programa para la PCR para hacer la PCR en tiempo real y lo puedo ir viendo en mi computador sin ningún problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo debo esa mezcla, la voy a introducir y esto es lo que me va a salir en la pantalla. Entonces yo así, aquí sí que tengo, esto se lo voy a organizar yo. Esta es la forma de corrido, este es el programa que yo voy a utilizar y tiene 2 ciclos. Y en este ciclado verde que me dice aquí, yo voy a revisar todo lo que necesito mirar y cuando yo, digamos, programé el equipo, voy a ponerle que aquí tengo la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4, la 5, la 6 y otras 2 muestras que son la B1, la B2 y un control negativo y un control positivo. Como este es el control positivo que me da el equipo, miren que más o menos entre 25 y 30, aquí les estoy mostrando, empieza a subir el control positivo. Ese control positivo es el que me da el equipo, el que me da el producto que me venden. Y todo esto es el control negativo y las muestras. Entonces, por supuesto, si esto lo programé yo y lo hice yo, pues esto es un día no muy feliz, porque mire que todas estas muestras me dieron negativas, el control positivo sí me dio, pero en medio de toda la tristeza, ¿qué me queda de consuelo? Que el control negativo sí dio negativo, o sea que no había ninguna contaminación. Vamos a ver aquí. Aquí hay otro problema. Aquí, esto fue otro de los malos ratos que pasamos. Les voy a contar por qué. De pronto ustedes aquí sí van a darse cuenta. Tengo F1, F5, F7 y F8. ¿Sí? Tengo agua, agua, agua. O sea, estos dos, el 5 y el 6, tienen que dar negativos porque es agua de la llave. Claro que yo guardando la esperanza le dije al doctor Leo, le dije, profe, ¿qué tal que tengamos hepatitis C en el agua y nos haya dado positivo? No, eso no puede ser. Miren, aquí nos dio
Aquí nos dio todo positivo, todo. Y como es imposible que el agua que saqué de la llave, bueno, imposible no hay nada, pero asumimos que el agua que saqué de la llave para hacer esto no me podía dar positivo y me dio todo positivo. Entonces, este empezó a anillar más temprano, mire, este empezó a anillar aquí en los 27, este se demoró más a los 35, pero esto es una imagen de una contaminación que se dio en el proyecto. Entonces, aquí, por ejemplo, les voy a mostrar otro. Este proyecto se llama Aguas Quindío, ¿sí? Este es un corrido que se hizo cuando nosotros trabajamos polio, si ustedes se dan cuenta, se recuerdan, perdón, nosotros tenemos que mandar todas las muestras que hacemos aquí, que verificamos como positivas, se las tenemos que mandar al Instituto Nacional de Salud para que él haga ya en sus PCRs otro corrido y me diga, ah, no, sí, lo que ustedes encontraron, sí está positivo, sí es cierto, y ellos de ahí lo mandan al CDC de Atlanta porque como el polio está en erradicación y lo estamos vigilando, entonces tienen que verificar que, por ejemplo, estos pueden ser unos saving, que son los de la vacuna oral, que no han mutado, que están sin problema, y entonces, pues, por eso los corroboramos. Pero entonces aquí sí tenemos unos controles negativos y aquí tenemos los positivos, para que vean otro formato. Entonces, para yo poder tener eso bien seguro, sin contaminación, sin nada, lo que necesito, una cosa muy importante, ¿cuáles son los controles en un PCR en tiempo real? Entonces, tenemos que hacer varios controles. Tenemos un control negativo de extracción. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo voy a suponer que tengo 5 muestras. 5 muestras que recogí y que voy a verificar si tienen hepatitis E. Entonces, a estas 5 muestras, como yo para poder trabajar en PCR en tiempo real, necesito también un kit de extracción para ese PCR, ¿sí? Específico, que ahí está pues el secreto del sabor, que a uno le venden todo completico. Entonces yo trabajo con el kit y aquí me dice que es una muestra negativa a la que se le realiza todo el proceso de extracción. Entonces yo cojo las 5 muestras y le pongo una o dos, dependiendo de la cantidad de recursos que yo tenga, una o dos, por ejemplo, de agua. Si yo quiero estar segura de que esa agua no tiene ningún virus, de que la suerte no me está favoreciendo y saqué los virus que estoy buscando en la llave o me está perjudicando la suerte, entonces yo ¿qué cojo? Cojo agua, grado biología molecular o agua tratada con DPC, con dietilpirocarbonato, que sé que ahí no tiene RNA, que estoy segura que ahí no hay en ese laboratorio, y a esa muestra le voy a agregar todos los reactivos como si tuviera o estuviera buscando un RNA viral, ¿sí? O sea que me queda un proceso de extracción para las 4 muestras que tengo o las 5 muestras que tengo y la sexta o la quinta dependiendo de qué voy a hacer de control de extracción, o sea, es agua, en este caso digamos que es más DPC, a la que le voy a hacer todo el proceso de extracción. O sea que esta agua me tiene que dar negativa porque ahí no hay nada, ahí no hay nada. Si la utilicé para extraerle ARN y es agua con agua grado de biología molecular o es con DPC, no puede salir nada. Bueno. Doctora, qué pena, ¿será que podría repetir todo lo del control negativo de extracción? Bueno, el control negativo de extracción es que cuando yo voy a trabajar en una PCR de tiempo real, yo voy a comprar un kit de extracción y un kit para PCR. Es decir, los dos me los vende, en este caso vamos a hacer la marca comercial Microgel. Microgel me dice, bueno, usted va a hacer PCR en tiempo real para hepatitis E y yo le voy a vender el kit de extracción con mis controles y la PCR con mis controles. Entonces, ¿yo qué hago? Como necesito un control negativo de extracción, que es el primero, ¿sí? El primer paso es extraer la muestra. Entonces, yo tengo una muestra
de heces. Vamos a hacerlo con una muestra nomás. Tengo una muestra de heces de cerdos que traje de una finca de Circasia. ¿Sí? Tengo esa muestra. Y no voy a hacerle la extracción de ARN, sino a esa muestra. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un protocolo de extracción. Ese protocolo de extracción me va a decir que yo tengo que ponerle unas soluciones, buffer, bueno, todo el procedimiento que no vamos a describirlo ahora, para poder lograr que al final yo pueda obtener ARN de esa muestra que traje de Circasia. Pero entonces, para saber que esa extracción me quedó muy bien hecha, que no tengo ningún inconveniente, yo voy a tomar otro tubito con la misma cantidad de muestra de Circasia, de heces de cerdos, y la voy a poner en agua. Esta agua es grado biología molecular. ¿Esto qué me está diciendo? Que ahí no hay ni ADN ni ARN, que puedo estar tranquila y segura que eso no contiene nada. Entonces, como yo tengo un protocolo con unos reactivos para hacer la extracción de ARN, ¿sí?, de las heces, ese mismo protocolo se lo aplico exactamente igual y lo sigo en esa muestra de agua. Si las heces son 100 microlitros de preparado especial al que le voy a hacer extracción, claro que 100 microlitros es mucho, pero bueno, digamos que son 100, entonces yo tomo 100 microlitros de agua, grado biología molecular, para hacerle también la extracción a ella. O sea, de ahí sí no me puede salir nada. Nada puede salir de ahí. Entonces ahí tengo el primer control de extracción, que es un control negativo, porque es agua, biología molecular. Tengo una extracción que se va a llamar muestra Circasia. ¿Sí? Entonces ya tengo estas dos, que son las que voy a trabajar, y teóricamente me voy con estas dos a tratar de ver ahí qué hay. ¿Quedó claro? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces después tengo que tener un control positivo de reacción. Aquí, por ejemplo, en los kits, nosotros vamos, como que digo yo, el kit mismo me va a dar un control positivo. Cuando ya yo paso a hacer la mezcla, porque en este primer paso, en la extracción, eso es un procedimiento. Pero yo ya tengo este procedimiento listo. Entonces, tengo que tener un control positivo de la reacción de la PCR. Entonces, aquí, entre comillas, son muy de buenas, porque el mismo kit de PCR que me vende Microgen, ¿sí?, me trae un control positivo. El asunto es que yo no sé qué metió ahí Microgen de control positivo y Microgen no me lo dice. Cuando me entrega el inserto del kit, él me dice, trae un control positivo, trae un control negativo de extracción y ya. Pero él no me va a decir, pues porque él está vendiendo eso. Entonces yo no sé, pero hay un control positivo de reacción. Entonces, ese control positivo de reacción que trae el kit, yo le voy a hacer también la extracción. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo ya? Tengo uno, que es la muestra que le hice extracción. Tengo dos, el control negativo de extracción. Y tengo un tercero que el kit me ofrece, que es el control positivo de reacción. O sea, este me debe aparecer sí o sí, después de que yo le haga la extracción, me debe amplificar en la curva que vimos. ¿Queda claro? Bueno, no me responde, yo creo que quedó claro. Entonces ya tengo tres tubitos. El primero, repito, es la muestra de Circasia de heces que le hice la extracción.
El segundo tubito es el control negativo, que es el agua, grado de biología molecular, que también le dice extracción. Y tengo un tercer tubito, ¿sí? Que le realizo todo el proceso de extracción, ¿sí? Que me debe dar curva de amplificación. A este control positivo de extracción, yo le voy, lo voy a procesar como si fuera una muestra común y corriente. Y después me voy a tener un cuarto tubito, por así decirlo, que es un control que yo voy a hacer con la mezcla de la PCR. ¿Sí? Cuando yo ya tengo todas las extracciones hechas, que son estas tres, voy a tener, cuando vaya a hacer la mezcla de la PCR para llevarme este tubo 1, este tubo 2 y este tubo 3, me lo van a llevar al equipo para hacer la PCR en tiempo real, le voy a poner, cuando haga toda esa mezcla en la cámara de pre-PCR, le voy a colocar todos los reactivos como si lo fuera a amplificar. ¿Sí? Como si ahí hubiera ya todo el ARN que yo extraje de estas tres muestras. ¿Queda claro ahí? No, doctora, qué pena. Ese control sin AR se le agrega los reactivos a cada control individualmente. Mire, me voy a devolver, ¿sí? Para todos me voy a devolver. Yo tengo, para hacer una PCR, dos momentos. El primer momento es el de extracción, ¿cierto? Y el segundo momento es el que nosotros llamamos pre-PCR. ¿Cuántos de ustedes han podido conocer biomédicas en el segundo piso? Ninguno. Bueno, nosotros tenemos Yo, una doctora, cabina. ¿Ah? yo conozco. Bueno, en el segundo piso, al fondo, a mano izquierda, cuando uno entra, hay como un par de cabinitas chiquitas, ¿cierto? Una cabinita de esas se llama pre-PCR, porque yo en esa cabina voy a hacer la mezcla para después llevarla al termociclador. Entonces vamos a devolvernos un poquitico. Yo traje una muestra de circasia, de heces de cerdo. Listo. Entonces el equipo que me está diciendo, haga un control negativo de extracción. ¿Sí? Tenemos que tener entonces también un control positivo de reacción. Entonces, si ustedes ven, aquí tengo una muestra negativa a la que se realiza todo el proceso de extracción. Y aquí tengo una muestra positiva a la que se le realiza todo el proceso de extracción. Entonces vamos a quedarnos con estas dos cositas. Una muestra negativa a la que se le realiza todo el proceso de extracción y una muestra positiva a la que se le realiza todo el proceso de extracción. Entonces, ¿yo qué vengo? Me vengo para una cabina como la que ustedes vieron en el primer piso, allá en el laboratorio de Eli, ¿sí? En esa cabina, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer la extracción de las heces de Finlandia, de circasia. Entonces eso me da un tubo, ¿sí? De muestra. Vamos a ponerlo así grande. Pero necesito hacer un control negativo de extracción. Y necesito tener un control positivo de reacción. Esto tengo que tener. Tengo que tener estos dos. El control positivo de extracción y el control negativo de extracción. ¿Sí? Aquí vemos esto, mire. Control negativo es una muestra negativa a la que se le realiza todo el proceso de extracción y esta es una muestra positiva a la que se le realiza todo el proceso de extracción. ¿Qué pasa aquí en este control positivo de reacción? Que esa muestra positiva, eso me lo da, en este caso, Microgen. El que me vendió el kit me dice, mire, en este tubito de tapa roja viene un control positivo. ¿Qué es? Él no me va a decir. Él no me va a decir qué es. No sabemos si es hepatitis, si es algo parecido a la hepatitis, no sé, pero eso me lo marca a mí, para mi lectura en la pantalla como un control positivo de extracción.
El control negativo de extracción, entonces, que dijimos que iba a ser uno de los tubos, ¿qué le voy a poner yo, por ejemplo? Agua más DEPC. Es dietilpirocarbonato. Esta mezcla me va a decir que esa agua no tiene ARN ni ADN. ¿Sí? O puede ser agua grado de biología molecular. Lo que pasa es que si para todas estas reacciones compramos agua de biología molecular, terminamos más quebrados de lo que estamos en el laboratorio, pues en los proyectos. Entonces nos toca hacer esta mezcla. Y también voy a hacer un control positivo de reacción. ¿Sí? Ese control positivo de reacción le voy a agregar todo lo que yo necesito para hacer la extracción de ARN, pero le voy a agregar, en vez de muestra de heces, como no tengo sino una sola muestra, o cuando así tenga 10, a este control positivo de reacción le voy a poner lo que me da el kit. ¿Sí? Que eso viene en un frasquito de tapa roja. Entonces, ¿qué pasa? A la primera muestra, que fue la de circasia, a la segunda muestra, que fue el control negativo de extracción, ¿sí? Porque la hice con agua con DPC. Y al control positivo de extracción, que sí me debe aparecer positivo, porque ahí sí hay, porque el kit me dice que ahí hay, le voy a hacer extracción a las 3, ¿sí? A las 3 le voy a hacer extracción. A la muestra, al control negativo y al control de reacción. Me voy con esos 3 tubitos para una cabinita que se llama en el segundo piso de pre-PCR y me voy con mis 3 tubos para allá a agregar una mezcla que se llama mezcla para PCR, que también me la da el kit. Él me dice, póngale tanto de tanto, eso ya está estandarizado y ellos me van a decir eso. Pero ¿qué pasa? Que yo necesito saber si estoy haciendo los procedimientos muy bien y no tengo contaminación, entonces voy a hacer una muestra como si fuera ADN, pero no hay ADN, es una agüita nomás. Pero como no, bueno, agüita es el término más mal hecho, mal empleado. A ese tubo nuevo que yo tengo ahí, que me voy a poner en toda la mezcla, le voy a poner todo lo que le agrego a los otros 3 tubos para hacer una PCR. Pero este cuarto que me quedó aquí no tiene ADN ni ARN. ¿Sí? ¿Y eso qué me va a decir? Que no hay contaminación. Que cuando yo trabajé con la muestra que traje de la extracción a ponerle la mezcla para la reacción de la PCR, no hay ninguna contaminación. Entonces ya me voy con los 4 frasquitos, tubitos, perdón, no frasquitos, sino tubitos para hacer la PCR. ¿Todo claro o qué? Doctora, una pregunta. Dime. Diga, entonces el control negativo de extracción y el control sin ADN sería lo mismo. No, no son lo mismo. No son lo mismo por qué razón. Este control negativo lo trabajo como una muestra negativa, ¿sí? Que es el agua. Este control positivo de reacción es al que yo le agrego todo también, con lo que voy a hacer extracción, pero le voy a agregar lo que el kit me dice que es positivo, ¿sí? Estos dos los hago para extracción. Estos los hago para que se imaginen en una cabina abajo del primer piso de Lisa, el laboratorio donde está Lisa, la bacterióloga. Entonces, allá hago las 2 extracciones. Perdón, en este caso serían 3, porque sería la muestra, el control negativo de extracción, y aquí donde dice control positivo de reacción, es una muestra positiva a la que se le realiza todo el proceso de extracción, ¿sí? En este caso, la muestra positiva me la da el kit, que no sé positiva por qué es, porque no sé qué trae, porque no me va a decir, pero la manejo como si fuera una muestra positiva y le hago la extracción. Entonces yo le hago extracción en esa cabina como para que tengamos un poquitico de imagen mental
a 3 muestras, la de Circasia, el negativo de extracción y el positivo de extracción. ¿Sí? ¿Qué dice de reacción? Porque lo voy a ver como una curva de amplificación aquí. Me voy a devolver. En este caso, este control positivo es el control positivo de extracción, ¿sí? Que lo veo en la reacción. ¿Quedó claro o no? Enredadito. Pero doctora, yo digo es el control sin ADN, o sea, el Bueno, control sin entonces listo, ADN. listo. Entonces esto lo hice abajo en el primer piso, para que nos ubiquemos un poquitico. Me voy con esas 3 muestras, o sea, la de heces, el control negativo de extracción y el control positivo de reacción, ¿sí? Porque a las 3, si nos vemos aquí en la diapositiva, dice es una muestra negativa a la que se realiza extracción y esta es una muestra positiva a la que se realiza todo el proceso de extracción, ¿cierto? Esto lo hice abajo, hice las extracciones abajo, por así decirlo. Me voy para arriba. Entonces arriba, en la otra cabina, voy a poner la muestra a la que le hice extracción, el control negativo de extracción y el control positivo, que aquí se llama reacción, pero fue a esa muestra positiva que me dice el kit que se la agregue, que también le hice extracción. O sea, tengo 3 muestras que tienen extracción de ARN que les voy a meter todos los reactivos para pasarle a hacer una PCR, ¿sí? O sea, en esos reactivos, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner aquellos elementos que me van a permitir que yo la vea con fluorescencia, ¿sí? Que yo pueda ver estos colores. Entonces, cuando ya yo vengo a esto, ¿qué pasa? Que tengo 3 muestras, pero necesito saber que esa mezcla que yo tengo para hacer una PCR, o sea, lo que esa mezcla que yo le voy a agregar al tubo 1, al tubo 2 y al tubo 3 que subí del primer piso, a este tubo 4 le voy a agregar la misma mezcla y también me tiene que dar negativa, ¿sí? Porque esa no tiene ni ARN ni tiene control positivo, pero tiene todos los primers, tiene todos los DNTPs, tiene la TAC polimerasa, tiene todo ahí en una mezclita especial que si hay algún rasgo de ARN, mejor dicho, algún virus, teóricamente con lo que hay ahí lo debería amplificar. Pero yo necesito es que sea un control negativo de que esa mezcla de PCR no esté contaminada. Porque si la mezcla está contaminada, miren lo que pasa. Me da todo positivo. Entonces aquí me dio positivo. La extracción de la muestra 1 me dio positivo. El control negativo de extracción me dio positivo. El control positivo de reacción y me dio positivo el control sin ADN. Todo dio positivo. Entonces hay una contaminación. Y ya ni el kit ni este procedimiento me sirve y lo tengo que descartar. A no ser que yo me ponga paso a paso a ver cuál de los reactivos está contaminado. ¿Quedó claro? Okay. Doctora, lo que entiendo entonces es que el control de ADN es un control negativo de la amplificación de la Sí, PCR. señora. Perfecto. Así es. Gracias, doctora. Bueno. Entonces ya estas muestras nos pueden, vuelvo y me voy a devolver aquí, nos tiene que presentar esto, ¿sí? Nos tiene que pasar esto, que nosotros podamos ver, visualicemos, él me va a decir cuándo empiezo yo a anillar. Aquí, por ejemplo, siempre me va a decir, en este momento yo estoy aquí pegada de la pantalla, cuando estoy en el laboratorio, viendo que se vaya a dar esto y esperando que los negativos sí sean negativos. Bueno, entonces vamos a ver ahora la PCR anidada, que es una que me va a ofrecer que nos va a incrementar la sensibilidad y la especificidad en la detección. Esto es muy importante en las pruebas de PCR,
que sea una prueba sensible y que sea específica. Es decir, que me lo detecte y que esa detección sí tenga la región que yo estoy buscando. Entonces, esta yo la hago también, digamos, de una manera convencional. ¿Sí? Pero me toca hacerla un poquito más larga y vamos a ver por qué. Yo tengo en la PCR en tiempo real solamente que me está diciendo, mire, sí hay virus. Ahí hay virus. Usted puede estar feliz y contenta porque sí encontramos los virus, porque encontró positivo dio positivo, porque los virus aparecieron y porque el negativo, que es muy importante, dio negativo. Pero ¿qué pasa? Eso me lo dio la PCR y no me está diciendo qué región me amplifica. No me está informando nada de eso. Solamente me dice, mire, ahí sí hay. Y hay en tal cantidad y anillo en tal parte y está positivo. Eso es todo lo que me dice. Entonces yo lo que voy a necesitar es buscar una región específica. ¿Por qué? Porque en la región específica yo voy a poder identificar, por ejemplo, qué genotipo es. Voy a poder identificar con mayor seguridad en qué región me estoy moviendo. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Aquí tenemos esto, yo tengo una secuencia externa y tengo una región específica. ¿Sí? Este es mi genoma de hepatitis B. Ya me dijeron y ustedes lo han escuchado, ya leímos que tiene un orificio, que tiene un marco, perdón, un marco de replicación abierto. Aquí tiene un marco de replicación y aquí tiene un marco de replicación. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces, así está el genoma del virus. Entonces resulta que como a mí solamente la PCR en tiempo real me va a decir, mire, usted lo que encontró fue todo esto. Ahí está. ¿Cuál? No tengo ni idea. Porque él no me va a decir eso. Porque además para él es el secreto del comerciante. Entonces, ¿yo qué necesito? Identificar primero la secuencia grande y después identifico la región específica. Y con eso ya estoy segura de que ahí estoy. Vamos a ver. Ustedes recuerdan esto. Y él aquí, este artículo me dice que ellos hicieron una PCR que les permitió de manera anidada, me estoy devolviendo para podernos comunicar otra vez, una PCR anidada para estar segura de las regiones que vamos a ver. Entonces, como yo tengo esta región ORF1 y tengo una región ORF23, ¿por qué la tengo así 2/3? Porque si ustedes recuerdan el gráfico, vieron que la 3 está solapada en la 2. Entonces voy a irme a buscar esa región específica. Entonces, ¿qué pasa? Me está diciendo aquí el artículo que para amplificar, yo primero amplifico esta región de 418 pares de bases. O sea, estos dos primers aquí. HEA1 y HES1, que miden más o menos, que tienen un tamaño de 418 pares de bases. Aquí me da el programa para el termociclador y aquí me está diciendo la referencia que trabajaron, que es una referencia en este caso, esa referencia 30, específicamente para este artículo, lo trabajaron en el 2006, ¿sí? Y entonces, no, perdón, la del 2006 es la 29 y la del 30 es la del 99. Los primeros que trabajaron con esto se dieron cuenta que eran estos. Pero entonces, ¿qué dijeron? Bueno, esta región está muy grande y unas regiones muy grandes en un genoma pueden agarrar muchas cosas, ¿sí? Muchos fragmentos de lectura. Entonces, vamos a reducirla. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo esta región y le hago toda la PCR convencional que ustedes ya vieron al comienzo. Y una vez que yo obtenga
ese producto de esa PCR convencional con estos primers, ese producto que yo obtengo de esa PCR se me convierte en muestra para yo trabajar una PCR con estos primers que son de un tamaño menor. Me explico. Yo voy a buscar en una muestra que traje, en esa misma muestra que yo traje de circasia, de heces, resulta que ya, sí, vimos ahí que había, la PCR en tiempo real me dijo, mire, usted sí tiene positivo para hepatitis C. Entonces, ya tengo esta muestra positiva. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo necesito saber qué región me está amplificando, porque la PCR en tiempo real no me dice, a no ser que sea diseñada para una región específica, pero eso es muy trabajoso. Entonces me dice, bueno, sí está, pero entonces yo necesito saber qué región me está amplificando para yo verificar que sí es hepatitis E virus lo que el PCR en tiempo real me dijo. Él me dijo que ahí había, pero yo voy a verificar. Entonces, ¿qué digo? Bueno, pues entonces cojo la región más grande. Vamos a echarle mano, por así decirlo, me perdonan el término tan coloquial, echémosle mano a la región más grande que es el marco abierto de replicación o RF1. Ese es el que más pares de bases tiene. ¿Sí? Tiene 418 pares de bases. Entonces me voy, él me está dando aquí los primers, me da el tamaño, me da todo esto. Hago una PCR convencional, entonces resulta que hice la PCR convencional, me fui, hice el gel de agarosa al 1.5%, le hice todo de lo que hablamos y ahí me dio la banda de 418. Pero entonces, ¿qué pasa? Es importante saber con mayor precisión si hay una región más corta que me permita decir que si es un ORF1 o ORF2 o cuál es lo que estoy buscando. Entonces me voy con estos primers a esa región que hay ahí, ¿sí? Que me dio positiva para esto y este producto del PCR que ya vi que me dio positivo, lo voy a convertir en muestra para hacer otra PCR con estos primers. Entonces, si ya tengo la primera PCR que yo veo a través del gel de agarosa, que con un marcador de peso molecular me da 418. Con esa muestra de esa primer PCR me voy a una segunda PCR. Le pongo los primers que dicen ahí que están marcados, estos que están marcados por 2, estos. Y hago otra PCR y con el marcador de peso molecular medio, que es 287, pues ya puedo decir con seguridad que estoy con un hepatitis B virus, hepatitis E virus, y que tengo identificada el marco de lectura abierto 1, el ORF1. Pero entonces a mí me interesa también irme a buscar el ORF2, 3 y hago el mismo procedimiento. ¿Sí? Con una muestra que tengo aquí, le voy a hacer esto con estos primers, la PCR convencional me da 164 y después me voy y con el producto de esta PCR, entonces me voy y hago otra PCR con estos primers que están marcados aquí. Primero hago con el 361 y con el 364 y con el producto de eso que lo amplifiqué, que me di cuenta que eran 164 pares de bases por el marcador de peso, me voy a hacer con 366 y 363 a buscar esta banda para estar segura que tengo un virus de hepatitis E, que lo traje de circasia y que fue identificado por el ORF1 y por el ORF2, 3. Entonces, esta es la ventaja de que yo voy a trabajar con una PCR anidada porque me va a dar de manera más sensible y con mayor especificidad de que sí estoy trabajando con el segmento que yo estoy buscando. ¿Está claro? ¿O hay preguntas? Bueno, entonces como no hay preguntas, vamos a pasar. Uy, Dios mío, se me ha ido más el tiempo.
a ver la PCR múltiples, pero ya vamos a terminar, donde vamos a amplificar simultáneamente más de una secuencia. Yo estoy buscando aquí una secuencia 1, una secuencia 2, una secuencia 3 y una secuencia 4. ¿Qué voy a hacer? Que voy a mezclar todos los reactivos con todos los primers que me pueden identificar estas secuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que me toca tener que calcular muy bien la concentración de magnesio, la concentración de primers, el tipo y la cantidad de ADN polimerasa que necesito ajustar y trabajar en todo este diseño. Este diseño que tiene que ser con esta condición. Que los oligonucleótidos no interaccionen entre sí. Es decir, que no formen dímeros, que no me formen bandas que no esté buscando. Que las temperaturas de alineamiento de estos primers con las regiones diana que yo estoy buscando sean similares, porque yo no puedo tener temperaturas muy dispares porque no me va a funcionar. ¿Sí? Que cada pareja de primers amplifique una única secuencia diana y que generen amplicones, o sea, las bandas del tamaño suficientemente diferente para poderlos diferenciar en la amplificación. O sea, esta es una más compleja, es más exigente, exige más tiempo, mayor precisión para poderlo obtener. Pero aquí ya para terminar, sí les voy a mostrar que hay unos artículos en que están buscando varios microorganismos en una muestra. Por ejemplo, aquí este es una revista de ginecología de obstetricia del 2016, donde trabaja una técnica de PCR múltiples como método de diagnóstico de infecciones de transmisión sexual. Es decir, una sola muestra con este PCR me va a permitir determinar la presencia de micoplasma, de Neisseria y de tricomonas. Entonces, es muy buena, pero es muy exigente. Aquí ven entonces cómo se van a ver todos los genes. Esto pues solamente es para mostrarles aquí que se van a ver diferentes bandas, ¿sí? Y entonces esa es otra versión que tenemos de PCR. Ya terminamos. Quiero saber si tienen preguntas. Voy a cerrar aquí para irme al chat. Entonces cuéntenme pues. Uy, este es el chat lleno, pero lo que pasa es que yo no. A ver, pregunte, no tengo mi. ¿Cuál pregunta es? Ah, aquí dice, los tiempos en las ORF son diferentes. Imagínense si esa explicación tan compleja es en grabación, John Alexander. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, alguien le pregunta lo de los tiempos, porfa, ¿de cuáles tiempos, Juan Camilo? Doctora, es que no tiene micrófono, los tiempos de la ORF, bueno, no sé si habla ahí, es que los tiempos que porque son diferentes los tiempos de los ORF. Bueno, podemos hacer una cosa. Yo aquí estoy viendo, espérenme un momento, a ver. Aquí están viendo, tengo este chat. Bueno, ya voy a llegar allá. No, venga, aquí me preocupa esto. Lo del cable y esto que Kevin está como preocupado por eso. Aquí, Juan Camilo, lo de los tiempos, porfa. Juan Camilo, ¿me está escuchando? Doctora, es que él no tiene micrófono. Ah, bueno, entonces, La si pregunta quiere de Juan Camilo, los tiempos de ORF. me escriben al correo y yo tengo esas respuestas después, ¿o cómo hacemos? Pero no sé cuáles tiempos, ¿los tiempos de qué? Los tiempos del ORF, no sé a qué se refiere.
Bueno, lo que usted Es que dijo, porque los tiempos en la- las ORF son diferentes. En la programación de eso debe ser, me estar hablando en la programación del termociclador, porque cuando se calculan las temperaturas y si ustedes se devuelven y los que hicieron el BLAS y el ejercicio de programación con juicio de la tarea de Juan Camilo, ustedes se dieron cuenta de que uno programa, cuando está haciendo los primers, le pide unas programaciones, ¿cierto? Entonces, cuando yo programo para elaborar el primer, de pronto es posible que cuando hizo la programación, o de pronto no, es que cuando hizo la programación se dieron cuenta de que las temperaturas de anillamiento, cuando hacen la estandarización del proyecto, o sea que lo hacen varias veces y da igual, esas sean las temperaturas adecuadas. Bueno, vamos a ver qué más sigue aquí. Bueno, a ver si, es que yo no sé por qué esto no está como funcionando aquí. Bueno. ¿Estaba complicadito el asunto o que alguien que escriba ahí? Doctora, una pregunta, no me quedó muy claro de la hepatitis C, Gloria Isabela, cuénteme que no le quedó muy claro. Pues, o sea, doctora, no entendí muy bien lo de la amplificación y lo de la especificidad de esa PCR. Bueno, yo que necesito que me digan que sí hay, pero aparte de que me digan que sí hay, por ejemplo, el virus de la hepatitis E, ¿qué región estoy amplificando? Porque esa región que está amplificando sí me va como a confirmar con seguridad que sí estoy trabajando con eso, porque yo todo en el laboratorio no lo puedo asumir como que sí, que ya me dio y sí, yo tengo que seguir verificando. Entonces, yo primero lo hice con el PCR en tiempo real. Me salió la curva positiva del equipo, me salió la curva positiva de las muestras, entonces me voy feliz. ¿Y qué? Yo tengo que verificar porque como a mí el equipo, el kit del equipo de PCR que me vende Microgen, no me va a decir sino qué hay, porque ese es el secreto del sabor, como digo yo. Ellos se van a guardar todos los secretos. Él me dijo, ¿usted qué necesita saber? Si hay hepatitis C, pues entonces yo se la busco, pero no me va a decir la región, ¿cierto? Entonces yo sí quiero saber las regiones, porque posteriormente yo con esas regiones voy a poder determinar los genotipos, que eso es motivo de otra cosa. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a buscar unos positivos para poder determinar, me voy a buscar en los marcos de lectura abierta que me dijeron ya los que investigaron más en esto, que son 3 y ya. Si yo los puedo identificar con los primers que yo mandé a hacer, que yo compré, que yo preparé y que voy a hacer una PCR convencional y me salen positivos para estos primers, entonces ya estoy segura de que sí tengo el hepatitis. ¿Listo? Gloria. Ah, bueno. Aquí pregunta Melissa, ¿qué era lo de las diferencias de las polaridades que se mencionaron? ¿Cuáles polaridades? Doctora, la que usted dijo que era positiva de polaridad negativa. Que eran polaridad negativa. Pero del puro comienzo. Sí, al comienzo, que se le debían agregar cositas, que digamos una sí se podía poner de una para hacer el proceso de la PCR, pero no sabía pues cuáles son las diferencias como tal. Los ARN de polaridad negativa, dice Juan Felipe. Doctora, es que usted había dicho que partía de un ARN mensajero de polaridad positiva, o sea que tiene la forma y su secuencia, todos los elementos pueden replicarse. Sí, de pronto cuando hablé de la polaridad positiva, es porque estaba pensando pues en el virus seguramente, pero ese virus es un RNA mensajero, o sea que él trae toda su marco de lectura ahí. Es solamente lo que hemos hablado de los virus, no más. Pero es un comentario sobre el virus. Juan Felipe dice los ARN de polaridad negativa. No, de polaridad negativa hay que volverlos positivos.
y lo hacemos con una RT también. Es que son esos de polaridad negativa los que se le agregan los nucleótidos, el primer y lo demás. No. Espérese, a ver, hacemos una cosa. Ya aquí, es que yo no me quiero devolver porque me enredo y ustedes saben que aquí esto me da mucho trabajo. Venga, vamos a devolvernos imaginariamente, ¿cierto? Yo hablé que teníamos en la primera diapositiva un mRNA con una cola poli A, ¿cierto? Y a eso les vamos a agregar DNTPs. Cuando yo hablé que teníamos esto aquí, de pronto los confundí con que los virus ARN de polaridad positiva, como el de hepatitis, ¿sí? Hay otros que están con una ARN, cuando hace la conversión es como si yo sacara un negativo de espejo. Espérense a ver si yo me puedo devolver. Ya, un momentico. ¿Todavía están ahí? Sí, porque no me he dado cuenta. Es de la agüita cara, ¿cierto? No, el agüita es la que se mezcla para... El agüita es la que vamos a mezclar en la otra cosa, para hacer la extracción y para hacer la PCR. Ya voy para allá. A ver, vamos a devolvernos. Ve, aquí estamos, ¿cierto? Aquí es donde está la confusión. Sí, doctora, dentro del proceso que pues usted dijo que se separaba la hebra y que se alineaban, bueno, creo que era más que todo en la diapositiva pasada, pero esa parte quedó bien clara. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo tener aquí una hebra de ADN o puedo tener una de ARN, ¿cierto? Vamos a olvidarnos de la polaridad positiva y de la negativa porque ya es un factor de confusión. Esto es un ADN. ¿Por qué? Porque tiene dos hebras, ¿sí? Yo voy a hacer en el primer ciclo, la voy a abrir. ¿Para qué? Para poder sacar estas copias. No se les olvide que esto es semiconservativo. Entonces, en este primer ciclo, donde yo tengo los DNTPs, tengo toda esa mezcla que les nombré, que me va a permitir en este ciclo. El primer paso del ciclo, pues es que se va a desnaturalizar la hebra y se va a abrir, ¿cierto? Una vez abierta, el cebador se va a pegar en los extremos y voy a permitir que ese cebador se extienda, es decir, que el cebador le dé continuidad a la hebra. Una vez que le dio continuidad a la hebra, por así decirlo, ya me saca una copia. Una copia que me va a servir de molde y empiezan a abrirse y abrirse y abrirse. ¿Sí? Si yo tengo un RNA, aquí estamos hablando de un ADN. Si yo tengo un RNA, me toca hacer una RT, o sea, una retrotranscripción. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que como tengo que hacer una retrotranscripción y aquí tengo un RNA, olvídense de la polaridad. Tengo un RNA mensajero que tiene el CAP y la cola poli A, ¿cierto? Tengo que pasarlo a un ADN complementario para que me permita hacer esto, que yo tenga el cDNA o el ADN complementario para poderlo abrir. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces voy a coger esta hebra, ¿sí? Le voy a mezclar DNTPs a la preparación, enzima polimerasa, que es una retrotranscriptasa, porque voy a hacer una retrotranscripción. Le voy a poner el primer que necesito para que me dé ese ADN. Le pongo una cantidad de oligos de T porque necesito coger esta cola necesito arrancarla, ¿sí? Para que me pueda sacar un ADN complementario. Entonces, tengo la hebra. Le puse los DNTPs porque yo necesito que esto me continúe. Le pongo el primer a esa mezcla y le pongo estos oligos que son los que van a arrancar aquí complementando
esta colita para que me saque este ARN complementario. ¿Qué pasa? Que aquí tengo ya las 2 hebras, pero aquí hay algo que no me sirve. Y no me va a servir es este ARN porque tiene ¿qué? Porque tiene uracilos. Entonces, se degrada el ARN con parte de la mezcla y lo que vamos a hacer es que voy a tener la cadena solita que le voy a agregar pues todo lo que ya tengo aquí para que me saque la hebra molde para poder hacer todo este proceso que ya les dije. ¿Listo? Listo, doctora, gracias. Bueno, niños, entonces les agradezco mucho. Hoy sí me gasté las 2 horas con ustedes después de que les había dicho que no nos íbamos a gastar tanto, pero bueno, estamos ahí ajustándonos. Entonces, Valentina dice que no entendí la parte de la RT cuando se separa la hebra y se producen las copias, ¿o ya lo entendió Valentina? Sí, ya, doctora, eso era lo pregunto. Bueno, listo. Pues vamos a dejar aquí. Nos encontramos dentro de 8 días. Si se pueden comunicar con los otros compañeros, pues a ver si hay una forma de que solventen, pero como ustedes tienen las grabaciones, se los pueden pasar a ellos. ¿Sí? Y que por favor no nos vayan a colgar en ninguna red porque después estamos en problemas. Les agradezco muchísimo la atención y entonces ya nos vemos dentro de 8 días. Me voy a desconectar ya. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, que tengan mucho ánimo porque todavía nos falta mucho tiempo. Entonces vamos a ver. Saludos y buen fin de semana.